Así que para iniciar esta charla quisiera traer a colación una frase de la directora de la Organización Panamericana de la Salud, la doctora Carissa Etienne, que nos habla que hace tiempo que sabemos que los daños relacionados con la medicación son evitables y, sin embargo, siguen siendo una de las principales causas de lesiones en el ámbito de la salud. Así que quise iniciar mi charla recordando a los enfermeros y a los futuros colegas que están viendo esta presentación de la importancia de nuestra labor diariamente. Según la Organización Mundial de la Salud, el costo asociado a los errores de medicación anualmente son de 42.000 millones anuales de dólares. Es una cifra extremadamente alta y sabiendo que es evitable los errores, la Organización Mundial de la Salud quiere empezar a manejar y a disminuir los errores y para eso trae la medicación sin daño, que va a ser el tema del tercer reto mundial, el 17 de septiembre, que se celebra el Día de Seguridad del Paciente. Para ello, crearon 5 momentos para la administración de medicamentos, en donde se creó hace muchos años los 5 momentos para el lavado de manos. Queremos garantizar que también se creen 5 momentos para la administración de medicamentos, en donde vamos a trabajar en conjunto con la familia, con el paciente y con todo su entorno. ¿Qué busca esta nueva herramienta? Busca que los pacientes y su familia puedan tener seguridad en la administración de medicamentos. Entonces, antes de comenzar a tomar un medicamento, el paciente debe saber cómo se llama y para qué sirve, cuáles son sus posibles efectos secundarios y qué tengo que hacer si los observo. Cuándo tomo el medicamento y cuándo debo tomar este medicamento y qué dosis debo tomar cada vez que lo vaya a hacer. ¿Qué debo hacer si me olvidé de tomar una dosis? Si combino este medicamento con otro medicamento, también debo mantener muchas veces las listas de medicamentos actualizadas, porque muchas veces nos ha llegado a los pacientes a salas de cirugía, a la consulta de diferentes especialidades y los pacientes no conocen los medicamentos, no saben las dosis y no saben los efectos secundarios que tales puedan tener. El Ministerio de Salud actualmente nos habla que los errores de medicamentos más frecuentes ocurren en las etapas de la prescripción y la administración. Como personal de enfermería, como líderes de servicios, debemos hacer herramientas de autoevaluación. Hace poco tuvimos la oportunidad en la Fundación Santa Fe de trabajar con el servicio de anestesiología, en donde crearon un curso especialmente para el rol de enfermería en salas de cirugía. Entonces, la invitación es como líderes de servicios, como jefes de enfermería, crear herramientas de autoevaluación para poder identificar en qué estamos fallando, cuáles son las falencias de nuestros enfermeros y tomar acciones frente a esto. También la creación, estandarización y desarrollo de protocolos. Algo que debo resaltar de la Fundación Santa Fe es que tiene centros de cuidado de los cuales, desde el momento en que el paciente es identificada la lesión, se hace el debido como proceso para poder entrar a los centros de cuidado hasta que el paciente sale de la fundación a su casa, la parte de rehabilitación. Hay una parte muy importante y es cuando ese paciente se va a someter a un procedimiento quirúrgico, donde ellos estandarizaron y crearon guías de cuidado en donde a los enfermeros de salas de cirugía nos hablan acerca de la importancia de la administración del antibiótico. Entonces, cuando vamos a administrar un medicamento diferente, que puede ser cuando vamos a hacer un procedimiento como lo puede ser un reemplazo articular de rodilla, de cadera, sabemos cuál es el medicamento que vamos a utilizar en primera medida, cuál es la opción si el paciente es alérgico al medicamento, el tiempo que debe durar la administración de este medicamento, el momento en que se debe iniciar y la relación en que entre yo inicio ese medicamento a que el cirujano va a hacer la incisión quirúrgica. Exponer buenas prácticas de diferentes instituciones de salud a nivel nacional. Qué bueno sería que frecuentemente pudiéramos trabajar con otras instituciones y poder garantizar y poder compartir con esas instituciones la forma en que administramos los medicamentos en salas de cirugía. Para entrar en materia de la Fundación Santa Fe de Bogotá, vamos a hablar de una gráfica que nos muestra cómo es que hacemos esta labor día a día. Entonces, siempre, para empezar, creamos un plan. Siempre creamos un plan antes de que cada paciente vaya a ser sometido a un procedimiento quirúrgico. Conocemos la historia del paciente, sus antecedentes, sus alergias. Se habla con el cirujano, sabemos qué es lo que vamos a realizar en esa cirugía y creamos una planeación junto con anestesiología. Cuando anestesia crea ese plan,
me lo transmite a mí, que soy la enfermera encargada, se lo transmite a la instrumentadora, al circulante y al cirujano, y todos sabemos en conjunto qué es lo que vamos a trabajar. Cuando este plan está creado, procedemos al ítem número 2, que es la preparación. ¿Cómo preparamos los medicamentos en la Fundación Santa Fe? Están estandarizados, están creados los protocolos para todos los medicamentos, para todas las infusiones, para todas las soluciones que vamos a utilizar, desde salas de cirugía, la unidad de cuidados intensivos, urgencias, hospitalización, todos manejamos el mismo protocolo para así mitigar los errores en la administración de los medicamentos. Cuando tenemos preparada la sala de cirugía, cuando tenemos preparados los medicamentos, las infusiones, procedemos al paso número 3, que es la administración, y cuando ya estamos seguros que podemos dar inicio al procedimiento, cuando el paciente está estable, podemos hacer un registro completo en la historia clínica. Algo importante que nos basamos y es una herramienta fundamental que tenemos en salas de cirugía en el momento de la inducción anestésica, en la extubación y en la administración de cada medicamento es la comunicación en espejo. ¿En qué consiste? Es la imitación sutil del interlocutor en voz alta. Entonces, cuando yo voy a hacer una inducción anestésica, solamente se pueden escuchar dos voces en ese momento, la del anestesiólogo y la de la enfermera jefe. ¿Qué pasa y cómo funciona esta comunicación en espejo? Hay un emisor que emite un mensaje, hay un receptor, ese receptor confirma el mensaje nuevamente con el emisor. Cuando el emisor haya confirmado el mensaje, se va a confirmar esa acción. Voy a poner un ejemplo. El emisor es el anestesiólogo, entonces el mensaje va a ser administrar 100 miligramos de propofol. El receptor voy a ser yo, que en voz alta voy a decir, doctor, vamos a administrar 100 miligramos de propofol. Ahí estoy confirmando el mensaje. Cuando yo confirmo ese mensaje, nuevamente el doctor o el emisor va a confirmar, sí, jefe, vamos a administrar 100 miligramos de propofol, y yo confirmo la acción diciendo, doctor, administrando 100 miligramos de propofol. Como se pueden dar cuenta, confirmamos ese mensaje aproximadamente 4, 5, 6 veces para mitigar los errores en la administración de medicamentos. Porque puede pasar que el doctor diga, vamos a administrar 10 miligramos de propofol y el receptor en su mente o puede estar distraído o puede ser cansado y crea que vamos a administrar 10 centímetros de propofol, que puede ser una dosis mucho más alta y puede llevar al paciente a una lesión o incluso a la muerte. ¿Qué más genera esta comunicación en espejo? Seguridad. Genera confianza y seguridad dentro del equipo quirúrgico, ya que ellos son los medicamentos que vamos a administrar, las infusiones que vamos a iniciar, nos van a dar la seguridad de que estamos haciendo las cosas bien, de que estamos cuidando al paciente, de que nosotros somos los defensores de nuestros pacientes en el acto quirúrgico. Es una herramienta donde se va a generar sintonía del interlocutor, ya que solamente se van a escuchar estas dos voces cuando hagamos esa comunicación en espejo. Recordemos que en salud existen medicamentos de alto riesgo, que son los medicamentos de alto riesgo que pueden ocasionar una lesión de algún órgano sistémica o incluso la muerte cuando no se administran de forma adecuada. ¿Qué debo hacer cuando un medicamento de alto riesgo llega a mis manos? En la Fundación Santa Fe tenemos la costumbre de que cuando algún medicamento de alto riesgo está en nuestras manos debemos hacer una parada técnica, es decir, estamos con un medicamento de alto riesgo, debemos confirmar nuevamente cómo lo vamos a administrar y aplicar lo que siempre nos han dicho desde la universidad, que son los correctos de administración de medicamentos. Entonces, ¿cómo los identificamos en la Fundación Santa Fe? Los electrolitos concentrados están etiquetados de forma roja, con el signo de alarma. Los medicamentos de alto riesgo, de color lila. Los medicamentos LASA, que son los que son propensos a confundir por su apariencia o porque su fonética es muy parecida, de color verde. Y los medicamentos, hay medicamentos que si administramos continuamente pueden generar alta toxicidad en los órganos y en el cuerpo de nuestro paciente, entonces hay que hacer un alto y verificar la frecuencia con la que estamos administrando ese medicamento. Los medicamentos de salas de cirugía se clasifican en un grupo farmacológico según su color. Entonces, según el color, va a pertenecer a un grupo farmacológico. Esto está regido por la escala Pantone y así les clasificamos en salas de cirugía. Entonces, el color naranja van a ser las benzodiazepinas, el color azul van a ser
Los opioides, el color blanco va a ser todo lo que tiene que ver con antieméticos, el color lila va a ser todo lo que tiene que ver con vasopresores, el verde oscuro, todo lo que son anticolinérgicos, el color rosado van a ser antibióticos, el color negro van a ser los relajantes musculares despolarizantes, el color rojo los relajantes musculares no despolarizantes, el color amarillo tiene que ver con todo lo que son inductores anestésicos, el gris con anestésicos locales y el verde claro todo lo que tiene que ver con agonistas selectivos de los receptores alfa 2. ¿Por qué hacemos eso? Porque es más fácil identificarlos ante el ojo humano, ¿sí? Muchas veces sabemos que como enfermeros, sabemos que como profesionales de la salud nos encontramos frente a situaciones críticas, una parada cardiorrespiratoria en código rojo y mi carro de medicamentos se me puede llenar de 10, 15 jeringas, identificar, digamos, la atropina en ese momento va a ser muy difícil, pero si yo sé que preparo la atropina y la marco con su color verde, sé que en ese momento de tensión, en ese momento de la jeringa verde es la atropina y va a ser más fácil la administración de medicamentos que necesitamos en el momento para salvar la vida del paciente y para mitigar errores en su administración. ¿Cómo rotulamos los medicamentos en la Fundación Santa Fe de Bogotá? Como le hablábamos previamente, cada etiqueta tiene su color. En este caso es un ejemplo del Propofol, que es un inductor anestésico de color amarillo. Entonces vamos a escribir la concentración por mililitro. Si yo diluyo el medicamento, no hay problema, pero tenemos que escribir la concentración que nos queda ese medicamento por mililitro. El nombre del paciente, su historia clínica, quién lo prepara. Cada trabajador de la fundación tiene una firma especial, que en este ejemplo es Geo Vargas, sería mi nombre, la inicial de mi primer nombre y el apellido. La fecha en que lo preparo y la hora en que lo preparo. Para la marcación de las soluciones, para la marcación de las mezclas pediátricas, las mezclas con diferentes medicamentos, utilizamos el sticker que está en el cuadrito rojo, donde vamos a marcar el nombre del paciente, la historia clínica, qué medicamento estamos, qué solución le estamos preparando a esos medicamentos, solución salina, lactato, dextrosa, la fecha en que la inicio, la hora en que la preparo, el volumen total de la mezcla, el goteo al que voy a iniciar esa solución y recordemos que hay medicamentos que tienen que pasar en cierto tiempo estipulado, entonces la hora en que va a terminar, la fecha y la hora en que debe terminar ese medicamento. Si digamos voy a preparar una solución con 2 medicamentos, ejemplo, en el número 1 debo colocar el medicamento que utilicé y en el 2 el nombre del otro medicamento. ¿Quién prepara con la firma y quién inicia? Bueno, recordemos que, bueno, vamos a hablar acerca de un tema que en los últimos años y en los últimos tiempos, bueno, el manejo y el control de esos medicamentos ha sido un poco complejo y son los medicamentos controlados. Entonces, recordemos que para poder tener acceso a estos medicamentos debemos hacer una fórmula médica. En la Fundación Santa Fe tenemos un formato especial para este tipo de medicamentos donde va a ir el nombre del paciente, la historia clínica, el medicamento que vamos a utilizar, la dosis que vamos a usar y debe estar firmado y sellado por el anestesiólogo, por el médico que esté tratando a ese paciente. ¿Cómo hacemos el seguimiento de este medicamento? Entonces, en la sala de cirugía, el anestesiólogo nos va a decir, por ejemplo, vamos a preparar la jeringa de la hidromorfona. Va y se reclama el medicamento en farmacia, lo preparamos en comunicación en doble espejo, administramos la dosis que la anestesiólogo quiera y cuando el procedimiento se da por terminado, la enfermera junto con todo el equipo quirúrgico traslada al paciente a la unidad de recuperación en donde va a llevar el restante del medicamento y se lo va a entregar a la enfermera encargada en recuperación del paciente. Entonces, cuando se hace esta entrega mano a mano, garantizamos de que el medicamento se guarde en el carro de medicamentos en recuperación bajo llave. Tanto la enfermera que lleva al paciente a recuperación como la que recibe el paciente en recuperación debe hacer nota en su registro clínico. Entonces, si yo administré en la sala de cirugía 1 miligramo de hidromorfona y me queda restante de otro miligramo, debo hacer en mi nota que entrego a la jefe de enfermería el restante del medicamento. Ya cuando vayamos a hacer el desecho,
se debe realizar en un recipiente gelificante que solamente está destinado para los medicamentos controlados, que se debe hacer en presencia de un testigo, que se debe llenar el cuadernillo que, como en la presentación, cada sala de cirugía tiene un cuadernillo y recuperación también. ¿Qué vamos a registrar en este cuadernillo? Vamos a registrar los siguientes datos. Entonces, hay un consecutivo de los pacientes a los que les hemos preparado o desechado el medicamento controlado, la fecha del día, el nombre y apellido del paciente, el número de historia clínica, el nombre del fármaco que usamos, la concentración del medicamento por mililitro, la cantidad desechada, la persona que desecha y el nombre del testigo. Siempre tiene que haber un testigo para poder garantizar que que el restante que se está desechando sea el adecuado. Y para concluir, bueno, esta presentación o esta charla la quería como enaltecer la labor tan grande que hacemos como enfermeros, el papel dentro de nuestros servicios, la importancia de que muchas veces estamos enfrentados a situaciones de riesgo, estamos enfrentados a las emociones y muchas veces no podemos separar lo laboral de lo personal, pero el llamado hoy es para que como líderes de servicio, como humanos, sepamos la importancia de el administrar de medicamentos. La administración de medicamentos es un acto, es una labor netamente de enfermería y debemos reconocer nuestro trabajo, debemos reconocer nuestra labor y que debemos hacerlo plenamente y estar seguros de lo que estamos haciendo. Muchas veces vamos administrando medicamentos de mal genio o con tristeza y es allí donde lamentablemente ocurren los errores. Entonces, este es el llamado que les quiero hacer a mis colegas y a mis futuros colegas. Muchas gracias.